Mati, adelante, te estamos escuchando. Gracias, Javier. Nosotros seguimos recorriendo la ciudad. En este caso, nos llegamos hasta la UDA. Vamos a hablar con su responsable para que nos comente un poquito sobre la actualidad en este comienzo de año. Se habla de que peligra el comienzo de clases, entre otros temas que están, complicando el comienzo, pero más allá de todo esto, el bolsillo de los... Opa, ¿qué pasó? ¿Se nos Como cortó el siempre, audio? por atendernos Ahí está. y por estar siempre dispuesto a charlar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué hace Javier? Hola Jorge, feliz año. Gracias, igual para usted y para todo su equipo de trabajo. Arrancamos no muy bien, ¿no? ¿Cómo nos Lamentablemente. está recibiendo, Javier? Sí, perfecto, ahora sí lo recibo bien. Sí, ahora lo recibimos bien. Te decía, bueno, Jorge, que lamentablemente no hemos arrancado bien, no terminamos bien el 2023 y no hemos arrancado con mucha expectativa positiva el 2024, ¿no? Javier, ahí te escuché un poco cortado, pero si así como vos lo decís, el 2023 lo terminamos bastante complicado y el 24 lo hemos empezado en el mismo tenor. O sea, desgraciadamente no hemos sido convocados por el Ejecutivo Provincial, no hemos podido dialogar con la parte ejecutiva, con la parte del Ministerio, tampoco hemos sido convocados y esto nos trae una gran incertidumbre de cómo se va a llevar a cabo el inicio del ciclo lectivo, más aún cuando no hay ningún tipo de anuncio por el Estado provincial. O sea, no hay nada de nada, Jorge, ¿no? No ha habido ni siquiera un intento de sentarse en la mesa a decir, che, bueno, a ver, por lo menos conozcámonos, ¿cómo les va? Mucho gusto, soy el ministro, tratemos de establecer un canal de diálogo. Ni siquiera eso. No, políticamente no hemos sido convocados, administrativamente tampoco. Tenemos la oportunidad de habernos conocido con el ministro, ya que se produjo una reunión, nos llamó al Consejo de Educación y de la cual la Unión Docente Argentina es parte del Consejo de Educación de la provincia de San Luis. De ahí intercambiamos saludos y algunas apreciaciones, pero en el contexto gremial no hemos sido convocados ni por el ministro ni por ningún agente del oficialismo del gobierno de turno. Y ante este cuadro de situación, Jorge, yo te lo pregunté la semana pasada, pero ahora te lo pregunto al aire, ante este cuadro de situación, donde desde el mes de diciembre a esta parte no hay diálogo con el gobierno provincial, donde los docentes como empleados del Estado están cobrando en dos partes, están cobrando en cuotas, donde no se habla de una actualización salarial en un contexto inflacionario histórico. ¿Cuál es el cuadro de situación? Digo, ¿le podemos decir a los padres de San Luis, de los alumnos de San Luis, que las clases van a empezar con normalidad o le podemos decir, hasta ahora está complicado? Y yo les diría que hasta ahora está muy complicado. El hecho de no haber habido una recomposición salarial. No pedimos ni aumento salarial, queremos que al menos haya una mesa de diálogo, una paritaria docente, que sería lo correcto, lo lógico, la justicia que debería tener el trabajador de la educación, estar representado por los sindicatos en una paritaria provincial donde se discuta, entre otras cosas, salarios, condiciones laborales y salarios. Esto significa de que nosotros venimos arrastrando una pérdida del poder adquisitivo a través de la inflación de algunos puntos del mes de noviembre, que no fue subsanado por el gobierno anterior. Tampoco fue reparado la inflación del mes de diciembre de un 25,5%, tampoco la que seguramente hemos transitado en forma desmesurada el mes de enero. Y no tenemos noticias, no tenemos convocatoria, no tenemos diálogo, no hemos sido convocados y esto pone en peligro el inicio del ciclo lectivo. Lamentablemente, esto es una situación que nos lleva el Estado provincial a poner en alerta a todo el sistema educativo de que las clases no comenzarían con normalidad si no hay un llamado, no hay una convocatoria, no hay una solución de fondo que sería una recomposición salarial de los puntos perdidos por la inflación de los últimos meses. Claro, obviamente, ¿no? Pero digo, todo depende del diálogo, Jorge, porque si vos te sentás en una mesa
Obviamente que los sindicatos, que ustedes, que los docentes viven en la Argentina, saben el contexto en el que estamos, saben la problemática que tiene hoy día el país desde lo económico, desde lo recesivo, desde la estanflación, hiperinflación, inflación, devaluación y todo terminado en on, del aumentativo, ¿no? Y se puede sentar a dialogar. Vos fijate lo que vos planteabas recién, o cómo lo planteaste. No pedimos aumento ni siquiera. Pedimos una recomposición, sentémonos, veamos de qué manera, que se incorporen conceptos que están fuera del ítem al básico, que le permitan al docente ganar en cuanto a lo que tiene que ver después para la jubilación y tantas cosas que van y vienen y que siempre termina perdiendo porque siempre el hilo se corta por lo más delgado, por el empleado, siempre. Sí, lo mencionás, yo creo que entramos con un optimismo habiendo transcurrido los últimos meses del año pasado, que iba a haber un cambio de gobierno, un cambio de la política provincial, donde creíamos que la convocatoria al diálogo, la convocatoria a trabajar conjuntamente, y esto no significa que uno se transforme en oficialista, jamás lo he hecho, jamás lo haría, en trabajar para que solo el Estado provincial desde lo político se beneficie, sino de todo lo contrario, he sido crítico en todos los gobiernos, de que no ponen herramientas tan básicas como es un diálogo para encontrarle soluciones a los problemas que seguramente el Ejecutivo Provincial lo tendrá que encontrar, porque si no, la paz social, la paz del sistema educativo no se ve que se permanezca demasiado tiempo, dado de que esto ya es insoportable, el tema del pérdida de poder adquisitivo, la falta de diálogo, es un despropósito del Estado provincial en creer que todos estamos igual, bien, sabiendo que ellos manejan las economías de la provincia, sabiendo que son los responsables, hablando de un desdoblamiento del pago de los sueldos que podemos aceptar hasta que estábamos acostumbrados a cobrarlo en el último día hábil de cada mes, pero también es cierto que en este sentido somos conscientes de lo que lo pagan dentro de lo que marca la ley, donde el trabajador cobra su salario o tiene el derecho a cobrar su salario dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en curso, así que también eso es reconocido por la Unión Docente Argentina, que puede llegar a ser una medida que se le puede permitir al Estado provincial, pero sí lo que no estamos dispuestos a mantener callado y en una situación que seguramente trae demasiada intranquilidad en todos los sectores de la educación, es la falta de diálogo y una falta de compromiso o de expresión a la comunidad de cuándo, cómo se darán la recomposición salarial, más allá de que nos convoquen al diálogo, que sería lo lógico, sería lo necesario, y lo que estamos siempre dispuestos para trabajar con el Ejecutivo Provincial de turno, encontrar soluciones a los grandes problemas que tiene el sistema educativo, más allá de lo que hoy nos embarca y nos pone sobre alerta y en una intranquilidad enorme de todos los docentes, que es la parte salarial, de la cual se han caído enormemente el poder adquisitivo de cada uno de nuestros salarios. Claro, estamos en una situación y que todavía, Jorge, no quiero ser negativo, ¿no? Yo le digo siempre a la gente, tratamos de mantener dentro de la ecuanimidad, pero la información es clara. Digo, todavía no ha venido el coletazo más fuerte, que va a ser a partir del comienzo del ciclo lectivo, a partir del mes de marzo, que es cuando, entre comillas, el año laboral se pone en marcha al 100%, y es cuando van a empezar recortes de subsidios, aumentos de tarifas, y vamos a empezar a ver realmente el latigazo de toda esta situación que tiene que ver con lo económico. Imagínate eso llevado a la crisis económica tremenda que hay, va a ser una eclosión. Sí, desgraciadamente es como vos lo marcás, los meses más complicados, siempre se ha tomado el mes de enero y febrero como un poco más llevadero, siempre por las vacaciones, porque hay una interrupción en la vida cotidiana de muchos trabajadores que los llevan a tomarse el receso estival o las vacaciones de verano, pero esto no significa que la preocupación en aquellos que defendemos los derechos de los trabajadores haya tenido vacaciones este año, sino por el contrario, nos tienen muy alerta, muy preocupados, muy atentos y muy predispuestos para encontrarle esto. Y lamentablemente el Ejecutivo Provincial, no voy a decir que ha hecho oído sordo, está inexistente en este momento para entrar en una situación de diálogo, entablar una relación de conversaciones, para encontrarle cierta tranquilidad que hoy por hoy ya nuestras bases, a pesar de que no están en las escuelas,
están totalmente intranquilizadas, están totalmente movilizadas, y esto nos Claro. va a llevar a tener un conflicto docente lamentable para un ciclo de un nuevo gobierno, para un nuevo ciclo educativo y por un contexto socioeconómico que la paz social no sé si se podrá garantizar ante esta acción de no diálogo del Estado provincial. Jorge, te hago una pregunta. Yo sé que no tiene que ver con ustedes porque las escuelas privadas tienen un sindicato particular, que es el SADOP. Pero te pregunto esto, se ha conocido, todos sabemos que por decreto el Gobierno Nacional liberó las tarifas o las cuotas de los colegios privados para que el colegio cobre lo que plantea o lo que planea. Aquí en Villa Mercedes han comenzado a llegar comunicaciones a diferentes padres. La cuota promedia en las escuelas de Villa Mercedes, la cuota promedia los 150.000 pesos por mes. Y esto inclusive los directivos de las escuelas esgrimen como que, bueno, que es una cuestión necesaria para adecuar los costos al costo de vida y también a las cuestiones salariales. Esto indudablemente va a aumentar ostensiblemente la matrícula en las escuelas de gestión pública, ¿no? Que son gratuitas. Sí, vos sabés que no es que estemos ajenos a esta situación que están viviendo las escuelas privadas, dado que tenemos afiliados dentro de esa repartición o esa forma de conducción de las escuelas, sino también a la preocupación de grandes despidos, grandes faltas de trabajo de los colegas docentes del sector privado debido al cierre de divisiones. Esto nos está tocando muy de cerca, que se están perdiendo puestos de trabajo y seguramente se va a haber una sobrepoblación en muchas de las divisiones de la escuela pública común o de la escuela tradicional, la que no dependa de la escuela privada, y esto pone de manifiesto también un riesgo en lo laboral a muchos más trabajadores de la educación. Claro. No deja de ser marcado esta preocupación, dado desde el gremio, desde la misma CGT Regional Villa Mercedes, de la cual también somos parte de la conducción, porque nos ponen de manifiesto nuestros colegas docentes de la FAS privada esta gran incertidumbre, y otras ya están en una situación de despido, de cancelación de contrato, y que nos preocupa enormemente. También es cierto que el tema salarial por parte de las escuelas privadas habría que también hacerle un estudio profundo, dado que el Estado provincial en muchos de los establecimientos educativos privados de la provincia de San Luis subvenciona hasta un 100% los establecimientos. Entonces también habría que ser consecuente con la realidad económica que vive el país, y es por esto que aquellos que conducen las escuelas privadas tengan la grandeza de ser también sinceros, o sea, justos en los aumentos de la cuota de los alumnos, acorde a las necesidades y no a los beneficios de muchas de estas conducciones. Indudablemente, sos una palabra autorizada y por eso te lo preguntaba, Jorge, porque hay gente que dice, che, es absolutamente abusivo el aumento, teniendo en cuenta que el Estado provincial, en el caso de la provincia, le garantizó a las escuelas privadas la subvención. Entonces digo, bueno, si te subvencionan el 100% de los sueldos, ¿de qué cuestión salarial me estás hablando? O sea, no lo entiendo, perdón, lo planteo desde esa manera y bueno, y extendiendo un poco la opinión tuya a tu participación en la CGT, también sabía que estabas al tanto de todo esto, ¿no? Sí, sí, así es. Nosotros creemos que debe ser consciente en un momento económico difícil del contexto nacional. La provincia no es ajena y la familia de la provincia de San Luis también estamos en una situación comprometida desde lo económico. La falta de trabajo, la falta de garantías laborales hacen que los trabajadores que tienen sus hijos en las escuelas privadas vean disminuida la posibilidad ante semejante cuota educativa que deben pagar en estos establecimientos. Imagínate una familia con 3 pibes, Jorge, por Dios, $500.000 de pesos. Sí, sí, es totalmente injusto y racional, creo yo que sería lo justo, pero nosotros consideramos que en alguna gestión anterior algún ministro puso de manifiesto que el gobierno de la provincia de San Luis tenía que tomar participación del Estado provincial en la faz privada en la misma forma en que hacía las subvenciones. Y esto yo creo que el gremio de la Unión Docentes Argentinos coincide totalmente, que si vos sos parte de solventar
en gran medida los gastos de un establecimiento privado, también el Estado provincial debe tener injerencia en la toma de decisiones que deben ser de estas empresas, de estas situaciones de escuelas privadas, de esta modalidad de la cual uno hoy está hablando, de que hay una cuota educativa, una cuota mensual por la escuela privada, abusiva, excesiva. Tal cual, es lo que estás diciendo vos. Digo, por un lado querés ser privado para gestionar, para manejarte, y por el otro lado recurrir al Estado para que te pague los sueldos. Que con la plata de otro cualquiera es Gardel, ¿viste? Lo digo y me hago cargo de lo que digo, lo digo yo, porque la verdad es así. ¿Viste? Si te subvenciona el Estado, bueno, por lo menos tenés la gentileza de ser medianamente condescendiente y tener una cuota, no te digo que lo regalen, no estoy diciendo que lo regalen, porque hay toda una infraestructura de servicios, porque hay toda una cuestión que una institución privada tiene que afrontar de manera particular, y eso lo entendemos. Pero, viste, que te digan, che, no, es la cuestión salarial, la verdad que suena medio torpe después de que el gobierno provincial con bombos y platillos anunció que le había garantizado el 100% de la subvención, ¿viste? Así es, porque está garantizado, lo dijo este gobierno, y seguramente las partidas llegarán en tiempo y forma. Las partidas nacionales sí que están un poco atrasadas en lo que hace a los educadores en la educación privada, tanto sea material didáctico como el FONIT, que son fondos que vienen de la Nación. Bien. Y que está siendo abonado a los colegas docentes en 6-7 meses, con una demora de 6 o 7 meses, Jorge, a lo que debería ser. Bien, y te pregunto esto porque vos también pertenecés al Secretariado Nacional, pero además, insisto, en tu rol del triunvirato que conduce la CGT, estás embebido en todo esto. Y a nivel nacional, ¿cómo lo viven ustedes con todo esto que está sucediendo en el Congreso, la ley ómnibus, los decretos, el vamos, venimos, sacamos, ponemos, vendemos, no vendemos, privatizamos, no privatizamos, qué sé yo? La verdad que con una alta preocupación se está viviendo en el contexto nacional debido a la ley ómnibus, debido a que está determinado que si esta ley continúa y sigue el tratamiento en particular de cada uno de los artículos de esta ley, pone de manifiesto que la educación se la declara esencial y ahí, no sé, entorpece una medida de fuerza como son los paros, coarta la libertad de la medida de fuerza a los trabajadores, o la regula de una forma tal en que el sector docente va a ser difícilmente expresado desde lo que se tenía acostumbrado. Lógicamente que estamos totalmente en contrapunto de esta decisión de decretarlo de una acción esencial por parte de la educación, como así también creemos que es imposible de que la educación sea privada. Nosotros lo tenemos por Constitución Nacional, que es pública, y esto seguramente no va a traer buenas consecuencias si se llega a que la educación es privada. Tenemos fe, estamos en permanente diálogo con los diputados y los legisladores, mejor dicho, que están tratando esta situación, y creemos llegar a persuadir que la decisión no se la decrete ni de esencial, ni mucho menos que sea una educación privada, sino que siga siendo pública y gratuita. Así es, así es. Bueno, Jorge, te agradezco como siempre la charla. Ojalá, ¿qué te puedo decir? Lo decimos todos los años, ¿no? Ojalá se destrabe esto. Yo la verdad que me siento, esto lo digo de manera personal y de manera institucional también, ¿no? En lo que está pasando. Cierta decepción. Tenía una expectativa muy distinta sobre la gestión del gobernador Poggi. Lamentablemente creo que han establecido un cierre perimetral del Estado, han establecido un cierre perimetral en todo. Desde lo informativo lo vivimos nosotros, desde lo institucional lo viven ustedes, en la relación entre las instituciones. Muy poco diálogo, y me parece que esto en una etapa en la que vivimos es muy, muy difícil, ¿no? Sí, como lo decís, Javier, la verdad que teníamos otra expectativa, habíamos venido dialogando con funcionarios del Ejecutivo Provincial de alta performance, de cargos relevantes, y creíamos que esto podía ser de otra forma. Lo hemos encontrado con un cierre perimetral, como vos le ponés, pero yo creo que es una falta de decisión política de convocar a los sectores de la administración pública y en particular a los docentes para dialogar, charlar y llegar a ver de qué manera esto se puede revertir, porque estos son los principales
ejecutores de la política económica o la conducción de la provincia de San Luis y el trabajador de la educación, entre otros, son los que estamos pagando los platos rotos de una mala administración, de una falta de política nacional, de una falta de un montón de situaciones que no cabe destacar o detallar, que todos lo sabemos, pero el trabajador no somos los responsables de semejante descalabro económico y mucho menos está en la espalda de cada uno de nosotros soportar esta situación, sino que debe ser otro sector el que pague el ajuste, otro sector el que pague las consecuencias de un desmanejo por parte del gobierno saliente, como puede ser también una medida económica del actual gobierno nacional, consecuente con cada una de las jurisdicciones provinciales, pero estamos abiertos al diálogo, estamos, no digo a tiempo, pero sí estamos esperando esta convocatoria, estamos esperando que seamos convocados para poder discutir una recomposición salarial, ni más ni menos que en los términos en que se haya ido perdiendo a través de la inflación. Vuelvo a reiterar, ni pedimos aumento salarial, pedimos recomposición salarial. Exacto, exacto. No, sí se entiende perfectamente. Jorge, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por recibirnos y nos mantenemos en contacto, nos mantenemos al tanto para ir contándole a nuestra gente cómo viene la historia. Estamos a 20 días del comienzo de las clases. 20 días del comienzo de las clases, digo, de que sí, los chicos tengan que ir al aula, pero digo, los docentes ya se incorporan, ¿no? Ya tendrían que estar yendo. El 22 se reincorpora la planta docente y el 26 el alumnado en las escuelas. Así que esperemos, lo mejor sería darle una tranquilidad al colega docente, a la familia docente y que todos encontremos la mejor salida. No va a ser fácil, no es la óptima, pero sí que vayamos encaminando lo que se refiere a lo salarial en las próximas horas. Una más te pregunto, y con esto cierro. El tema del estado edilicio de muchas instituciones educativas, ¿han tenido respuesta sobre esto? Mira, lo que nosotros hemos podido ver por parte de infraestructura, están trabajando en algunos temas que hemos venido planteando, expedientes que se han quedado pendientes de la gestión anterior, están trabajando, nos consta que hay edificios que estaban muy venidos abajo, muy descuidados ediliciamente y se están trabajando. Pero no sé la cantidad de edificios educativos que se está trabajando en la provincia, ese número no lo tengo, la información es muy acotada, pero había mucho que hacer, mucho para preparar y esperemos que tengan la decisión de seguir invirtiendo, de mantenimiento de las escuelas, de mejor poner en valor los edificios escolares para un normal funcionamiento. Pero vuelvo a decir, todo esto está superditado a que si el ciclo lectivo comienza o no el 26 de febrero o cuando lo decidan los colegas docentes, teniendo en consecuencia lo que el gobierno de la provincia actúe en consecuencia de lo salarial con respecto a nuestro sueldo. Claro, exactamente. Digo, para que la gente le quede claro, esto ya trasciende el tema del sueldo desdoblado en dos partes. Hay una cuestión de fondo que ustedes están exigiendo que se trate y que tiene que ver con una recomposición y además con lo que tiene que ver con sentarse en la mesa del diálogo, ¿no? Es así, siempre lo pedimos al otro gobierno, pasó 30 años, 36 años pidiéndole la misma situación y entró lo que fue en su momento oposición y tenemos las mismas sensaciones o la misma incertidumbre de que si vamos a ser invitados, convocados a una paritaria provincial, a una mesa de diálogo, al menos a conocer los funcionarios por la vía del protocolo que desgraciadamente a casi 2 meses de gestión no lo hemos podido hacer debido a una falta de convocatoria del Estado provincial. Es lamentable, la verdad que nosotros siempre fuimos optimistas, creíamos que con un cambio de gobierno esto se podía llegar a un consenso distinto, a una situación distinta, y lamentablemente tenemos que decir, es más de lo mismo, y desgraciadamente para el trabajador en una situación socioeconómica que vamos a ser reiterativo, donde los sueldos se van degradando minuto a minuto y por consecuencia de esto el estado de ánimo del sector docente está muy caldeado, está con un gran desánimo y esto pone riesgo nuevamente, vamos a decir, el ciclo lectivo 2024 y que no nos va a traer buenas consecuencias si podemos llegar a mantener la paz social de lo que el sector nuestro representa en los próximos días. Abrazo grande, Jorge. Como siempre es un gusto charlar con vos. A disposición.
Gracias y tengas un buen día. Gracias, Jorge. hasta luego. Bueno, Javier, cerramos nosotros desde aquí en un ratito, desde otro sector de la ciudad. Gracias. Hasta luego.